Entonces 5N y después se supo qué tuvo, qué tiene y cómo va a ser la recuperación, que afortunadamente no tuvo grandes consecuencias este ataque específico que sufrió la salud de Joaquín Furriel. Pero doctora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un infarto isquémico? Ante todo quiero decir que algo que es muy favorable. Joaquín Furriel aterrizó en Ezeiza, se empezó a descomponer, se sintió mal, perdió conocimiento, se desmayó, lo atendieron ahí en la sala de migraciones y rápidamente fue trasladado a un centro de salud. Eso es lo que lo ha salvado a Joaquín Furriel. La velocidad. La velocidad. Porque cuando uno tiene un ACV, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata el ACV, lo más importante es aprovechar esa ventana, ese tiempo de oro. Es la ventana de oro que hace que nosotros podamos actuar inmediatamente para que no queden secuelas, como con drogas antitrombóticas, porque cuando hablamos de un ACV, pues el ACV puede ser isquémico. Cuando es isquémico es que hay un stop, hay un tapón que no permite que circule la sangre, con lo cual todo el tejido que se encuentra por detrás de ese stop no recibe sangre, primero es isquémico y si la isquema se mantiene se produce un infarto, es decir, la muerte de ese tejido. Ese es el 80% de los ACV. Hay un 20% que es un ACV hemorrágico, en donde estalla la arteria. Sí, sangrado. Es un sangrado. Lo que antes se llamaba derrame cerebral. Claro, este sangrado, que es un 20%, generalmente ocurre cuando estalla un aneurisma y generalmente alguna malformación congénita. Este es el que tuvo Cerati, la isquemia. Sí, generalmente el 80% son isquémicos. Ahora, cuando uno tiene la rapidez para actuar, yo pienso que en lo de Cerati lo que pasó es que se tardó en hacer el diagnóstico y se tardó en hacer el tratamiento. Hoy en día hay una cosa que se conoce como neuroplasticidad. Sí. Y eso significa que apenas ocurre la isquemia y apenas el paciente se recupera y entra con la conciencia, se comienza a actuar con kinesiología y fisioterapia sobre ese paciente, porque se sabe que las neuronas que están en ese momento isquémicas, las otras neuronas vecinas pueden tomar el comando, es decir, y toman la función. Eso es la plasticidad, es decir, la neuroplasticidad. Wow. Células neuronales que no hacían esa función pasan a hacer el otro trabajo. Toman ese comando si uno las estimula muy precozmente. En el caso de Joaquín Furriel, en realidad la isquemia que tuvo, que primero hay que ver en qué arteria se produjo, pero la rapidez de la llegada al sanatorio y la rapidez de empezar con las drogas que corresponden es lo que permite que él hoy no tenga secuelas y que mañana estén evaluando darle un alta. ¿Por qué un paciente tan joven tendría una isquemia? Bueno, el factor más importante del ACV, que son las variables que no podemos evitar, es la edad. En general, el ACV ocurre a partir de los 50, 60 años, con más frecuencia. Él es una persona de 41, 42, 41 años, es muy joven. Sí. También, pero por ejemplo, las aneurismas se dan en personas jóvenes. Por eso te digo, las aneurismas es otro capítulo porque es una isquemia hemorrágica en donde generalmente ocurre por malformaciones congénitas, que uno no sabe que las tiene y de repente estalla el aneurisma y se produce la hemorragia. ¿Por qué tendría una obstrucción un hombre de 41 años? En el ACV, bueno, es como a veces uno dice, ¿por qué tuvo un infarto si tuvo 40 años? Sí. Y se revisó, fue a jugar al tenis con los amigos y se cayó redondo. ¿El avión? Marcela, ¿es la previa del ACV, el infarto isquémico? No, al contrario. La isquemia, es decir, tenemos tres instancias. Sí. Hay gente que de repente está hablando con vos y se queda tildada. Y no recuerda cómo hablarte y vos decís, ¿qué le pasa a este? Y de repente, o por ejemplo, el brazo se le cae algo, se recoge un brazo, se le adormece o quiere agarrar el vaso y se le cae y de repente pasó. Eso es una isquemia transitoria. Evidentemente hubo un stop, hubo un trombo que tapó, destapó y siguió circulando la sangre. Pero sigue funcionando. Pero eso es una advertencia, eso es una advertencia. Si estás con esa sintomatología, vos tenés que recurrir porque lo que es transitorio, la isquemia transitoria, puede traducirse después en un colesterol alto, genético, ¿qué puede ser? ¿Por qué se obstruye? Tabaquismo, sedentarismo, obesidad.
estrés, todos los factores de riesgo que son malos para el corazón, son malos para el cerebro, porque estamos hablando de circulación. Voy ya mismo a hacerme un chequeo ya mismo. Pero vos no fumás. No, pero lo que dice... preparación física. No, lo que dice Marcela es eso, ¿no? Porque sanamente. lo que dice Marcela muchas veces sucede, ¿no? Que el exceso de, por ahí, no dormir, que uno está cansado y demás, también te produce eso, como que te quedas en alfa un momento y después enganchas una ausencia. No quiero pensar que tenés una isquemia transitoria porque eso, quedarte en alfa es otra cosa. No, pero que te pasa que te quedas así como pensando, seguir funcionando, no es que me ha pasado, pero he tenido sensaciones así parecidas, no la de Fourier, por supuesto, pero que estás hablando y después seguís funcionando, pero sentís que se te duermen los brazos y las piernas. No te asustes. Anda al médico. No, ya fui, me creo que no, que era cansancio. Por ejemplo, la cuestión de la presurización que se da en la cabina, en el avión, bueno, ¿eso puede afectar? A veces cuando uno tiene una trombosis venosa, a veces, viste, cuando uno pasó una cirugía grande, sobre todo de piernas, o no, y tiene una tendencia a hacer trombosis, la presión del avión a veces hace que migren los trombos, sobre todo de miembros inferiores, como una predisposición. No pensaría que... Un trombo no es más que otra cosa que un coágulo, ¿no? O algo parecido. No, un trombo es un coágulo, que puede ser un coágulo propiamente dicha, o puede ser una placa de ateroma. Cuando nosotros tenemos en las arterias, se va acumulando como una capita de grasa, colesterol, se desprende, se produce una placa de ateroma, que es la placa de aterosclerosis, que finalmente está agarrada a la arteria, pero puede migrar. Y eso es lo que actúa como un trombo, como un tapón. Y empieza a viajar por el torrente sanguíneo. Y empieza a viajar por el torrente sanguíneo. Hasta que llega a un lugar donde se obstruye. Si se instala en las arterias coronarias, es lo que conocemos como un infarto. Tuvo un infarto, tuvo una isquemia. Es decir, ¿viste? Cuando la gente dice, hoy yo camino 3 cuadras y tengo que parar porque me duele el corazón y me tengo que poner la pastillita en la boca. Eso es una isquemia. Si el señor en ese momento no se atiende, lo que hasta ahora es isquémico, es decir, que se quedó sin sangre, se produce el infarto. Ahora, lo salvó que le ocurrió cuando aterrizó, porque si le pasaba durante el vuelo... Absolutamente. Otro hubiera sido el Y cantar. como dice Marcela, que fueron rápidos en llevarlo al sanatorio porque él se desmaya y vuelan directamente. El tiempo ahí es importantísimo. El tiempo es, como dicen, es la ventana de oro. Vos tenés entre 1 y 3 horas para realmente poder actuar. Y hay que hacer muy bien el diagnóstico, porque miren la paradoja. Vos tenés que hacer el diagnóstico si es isquémico o es hemorrágico. Porque para el isquémico, que estamos hablando de que hay un tapón, una obstrucción, vos tenés que disolver ese tapón, tenés que disolver ese trombo. Pero si vos tenés una hemorragia y le das medicación antitrombótica, ¿entendés? Peor. Pero si vos tenés un hemorrágico, producís una hemorragia más importante, porque le estás dando le estás sacando los factores de coagulación. Y podés hacer una hemorragia importante. Por eso es importante, primero, reconocer los síntomas. Y esto va para toda la población. Vos estás hablando con alguien y de repente te das cuenta que la persona que está al lado tuyo, o que se le caen las cosas del brazo, o que le decís que sonríe y sonríe mal, o que de repente no se acuerda lo que está diciendo, o que no puede hablar, o que sonríe para el costado, le decís que silbe y no puede silbar. Es decir, vos decís, uy, ¿qué está pasando acá? Es importante reconocer todos los síntomas. Y una vez que uno dice, no dejarle que no tenga importancia, bueno, se me va a pasar, porque de repente, como decís vos, tuvo una isquemia transitoria y de repente recobró el habla y se olvidó. No, es importante hacer la consulta para saber qué es lo que pasa con las arterias del cerebro. Y luego decir, la rapidez con la que él fue al centro de asistencia, sí, que fue a Los Arcos, es lo que hoy en día lo salva de no tener las secuelas, como también hay que pensar que la isquemia se produjo en un área del cerebro donde estaba tampoco tan comprometido. ¿Y le puede volver a pasar? Generalmente cuando uno tiene un ACV es importante actuar y no dejarse estar, porque después viene la tormenta de ACV más importante. Bueno, Cerati había tenido problemas en las piernas, había tenido trombosis en las piernas y después tuvo el ACV. Por eso es importante, generalmente frente a un primer ACV hay muchas chances de que se repita el ACV. Por eso es importante que él esté ahora seguramente con medicación anticoagulante. La genética juega, ¿no? Juega la genética en eso. La genética no juega tanto en los que son isquémicos. Sí, si vos tenés alto colesterol, y que no sea por la dieta, sino porque vos fabricás endógenamente el colesterol. Hay familias que tienen hipercolesterolemia,
Entonces ahí sí te juega un factor importante el tema del colesterol. Pero sobre todo la parte genética es más en el tema de las hemorrágicas. Bueno, gracias, doctora. Y lo bueno hay que decir es que Joaquín Furriel, como dijo bien su novia, está fuera de peligro, que escribió un Twitter diciendo que se despreocupasen, que ya está en el estado familiar contenido y de noviazgo con la señorita Naomi. Y bueno, como dice la doctora, hay que tener en cuenta que hacerse los chequeos importantes y dormir, ¿no? También es importante. Bueno, dormir, alimentarse bien, hacer gimnasia, controlar el azúcar, controlar el colesterol y mantener... Para estar así, miren, para estar regia. Estamos haciendo bien los deberes. Claro. No, entonces ahí tenemos que agregar también tener buen Photoshop. Títulos.